página de reviews volvemos con los dramas, en este caso con un drama coreano del año 2019 que estaba en Netflix en su momento. Yo creo que en algunos países aún debe estar. En España lo quitaron, yo lo vi en Netflix en su momento. Y se llama Rookie Historian Gu Hae Ryon o Shiniban Wan Go Hae Ryun. Espero haberlo pronunciado bien y si no, ahí en descripción del vídeo os dejaré bien el nombre. Es de la MBC y también de Netflix. En la MBC fueron 40 episodios a raíz de 35 minutos, mientras que en Netflix son 20 por 70 minutos. Es decir, en Netflix juntaron dos episodios en vez de emitir solamente uno como hacía la MBC. Por eso son solamente 20 episodios y no 40. La creó Song Hyun-suk y la dirigió Kang Il-so y Han Hyu-ge con guión de Kim Ho-seo. A ver, este drama lo que nos va a narrar, y es algo muy importante, que aunque falsifique, o bueno, falsificar es una palabra bastante fuerte, pero sí que lo que hace es manipular o mostrar una realidad que no había sobre los veritables records of Joseon, es decir, un libro importantísimo sobre la historia coreana, sobre el periodo de Joseon, ¿vale? Y aquí lo importante que hace o que intenta mostrar, a pesar de que incluye power femenino, es decir, que las mujeres pueden entrar a eso, a ser historiadoras dentro de la corte de Joseon cuando no se dio el caso, nunca sucedió, lo que se nos muestra es cómo es toda esa información, cómo la recopilaban, cómo la escribían, qué podían decir, qué no podían decir, cómo tenían que estar siempre detrás en todas las reuniones de los consejeros o de los ministros del monarca de Joseon, cómo estaban presentes en cada conversación de la Casa Real, de todos los personajes de la Casa Real. Allí había siempre un historiador que escribía todo lo que se hablaba para hacer un registro y saber pues qué es lo que sucedía, y luego pues todo ello lleva a que con toda esa masa de información lo que vas a obtener es para futuras generaciones o para futuros historiadores tener un montón de información de cómo que ella que era época, qué es lo que habían dicho, qué es lo que no habían dicho, pero también llevaba al problema de que esa información, aunque intentaran ser objetivos y no manipularla, pues no dejas de ser no dejamos de ser personas humanas o personas en general, y tenemos tendencia pues a tener un cierto sesgo que se escribía según lo que interesaba pues a los personajes influyentes de la época, aunque los historiadores tenían que ser totalmente neutros. Y todo ello conlleva que la serie pues tenga muchos conflictos con el resto de ministros o de consejeros o de la propia Casa Real, porque no puede, por su tenacidad de intentar ser siempre objetivos y demostrar la realidad de cómo habían sucedido las cosas. Obviamente aquí en el film, en este drama, pues todo ello lo van a representar muy bien, pero ya os digo que todos los reyes, príncipes y todo lo que vais a ver aquí es todo ficticio, ¿vale? Y que pues trastocan esos veritables records of Joseon para adaptarlos pues, a una versión más moderna que enganche a las versiones, a las personas más jóvenes, para que tengan interés en cómo es el trabajo cómo era el trabajo de los historiadores en Joseon. Se sitúa en los tiempos, en dos tiempos, uno en 1810 y 20 años después, ¿vale? Entonces, lo que correspondería realmente entre 1810 y si le sumas 20 años es 1830, que corresponde realmente con el reinado del rey real, y no ficticio como aquí, que se llamaba Sunyo, que era hijo del rey más importante que tuvo Joseon y el más inteligente y el más que hizo por el pueblo, según todos los datos históricos que se conservan, que era Yisan. Aquí, pues como les digo, los personajes son ficticios y en este escenario ficticio, Go Ha-ryun, que es que tiene un pasado turbulento, que tiene una familia que vais a tener que descubrir cómo era,
conoce al escritor Maegwa, que se dedica a escribir novelas románticas como si fueran bestsellers románticos que ella considera que no tienen calidad, que en realidad iba a ser el príncipe Dogon o Lirim o Yirim, como queréis pronunciarlo, ¿vale? Ahí, al conocerse ellos dos, pues va a haber una especie de admiración mutua conforme vayan pasando los episodios y una especie de enamoramiento. Y va a haber muchas escenas cómicas entre ellos dos, pero también van a haber tragedias y, por supuesto, las típicas intrigas palaciegas, los pasados turbulentos, los problemas de la gobernanza del país, el ministro, lo que siempre hacen los coreanos con el ministro malo o el primer ministro malo, el rey que suele ser el padre, pues que suele estar un poco manipulado y que no escucha a sus hijos, el hijo bueno pero que inteligente, y luego lo tenemos a él, que es el príncipe, pues que tiene buen talento para escuchar a la gente, sabe escribir, es culto, es todo, pero no puede, lo tienen aislado por un motivo que nos puedo comentar, y que pues siempre se le caracteriza como aquel que se va a enfrentar al padre y el padre pues lo rechaza, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay ahí unas historias truculentas por detrás, pues para darle un poco de calidad o de profundidad al guión. En este escenario, aquí se destaca muy importante es el papel también pues de lo que va a ser la reina madre, que en realidad en la época que sucedió, y aunque fueron muy poco tiempo, en Joseon en aquella época hubo una persecución a los cristianos, cosa que Jisan ya había congeniado con ellos y no quería que se les persiguiera, pero al morir él y su hijo no estar tan capacitado, pues hizo que la reina madre o la regente, que realmente era la esposa de su abuelo, pero ella era muy joven cuando se casó con el abuelo de Jisan, pues lo que hizo es que revolcó todos los avances sociales, políticos y religiosos de Jisan, hasta que su hijo Sunyo fue el gran monarca. Bueno, gran monarca no, fue rey, ¿no? Y ella murió tranquilamente, plácidamente, con todo el trabajo hecho, que lo que hizo fue que todo lo que era Joseon, todos esos avances, llevó a Joseon pues prácticamente a la prehistoria, y por ello después todas las potencias extranjeras se aprovecharon, incluidos los japoneses, para poder conquistarlos. Pero eso ya entra más en el tema histórico. Luego, pues, como os he dicho, lo que nos habla aquí, pues, como os he dicho, es la falsificación de esos veritables recursos de Joseon, que ya os había comentado, cómo era el trabajo de los historiadores, y pues las traiciones, los romances, las intrigas palaciegas, pues también os había comentado. Aquí va a haber una parte importante que se nos va a mostrar cómo hay un choque entre lo que son los occidentalistas y los tradicionalistas, ¿vale? Los tradicionalistas aquí lo vais a ver representados por el tema de los primeros ministros y las capas altas de la sociedad, y los propios secundarios, que no son los historiadores, van a ser aquí los más occidentalistas, o una parte de ellos, que va a estar reflejado, pues como os decía, el tema del cristianismo, que tendréis que verlo por ahí dentro, por la serie, y sobre todo el tema médico, a raíz de un brote de viruela que se da. Y eso va a ser muy importante dentro de la trama, y vais a ver como el que hizo la primera vacuna, que venía de las vacas, y que fue en Inglaterra, que fue Edward Jenner, que tiene una historia muy interesante, que vivió entre 1749 y 1823, vais a ver cómo él, como en un determinado momento, la forma de tratar esa viruela o todo ese brote que se da, pues tiene mucha relación con el ser occidental o no, es decir, con los avances en medicina o no. Y también con el tema de los libros, porque aquí se empieza prohibiendo todos los libros que sean extranjeros o que ofendan al rey, o que más bien no le interese a la clase social alta de aquellos momentos. Y así con un montón de temas más, por ejemplo, con un personaje francés que va a aparecer por la serie, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que es un drama que podría haber dado mucho más de sí, pero que tiene un final así un poco que te quedas a cuadros diciendo, pues, ¿qué han hecho aquí? No se entiende, es un final muy visto y un poco decepcionante. Pero realmente la trama, si quieres saber un poco o adentrarte un poco cómo era la labor de los historiadores coreanos en la época de Joseon, pues vale muchísimo la pena de que podáis conocer un poco por encima cómo era. Luego ya es cuestión pues de investigar más eh, o incluso de intentar escoger algún libro en inglés que hable sobre el tema de los historiadores coreanos, etcétera. Porque en español, en la red o a nivel literario o de libros, perdón, hay muy poco publicado, por no decir prácticamente nada. La música son, como siempre, les gusta poner pues seis mini CDs con dos canciones, una acústica y otra cantada. Y la OST son 26 temas de diversos artistas. ¿Vale? Aquí Go Hae Ryun la va a interpretar Shin Si-kyun, que la hemos visto, por ejemplo, en Six Flying Dragons, que yo os hablé un poco aquí, que os la dejaré por aquí arriba, en un top de Sageus que tenéis que ver. También apareció de muy pequeñita en 3D with the Roach, que es, digamos, la serie previa que tienes, o posterior, aunque se emitió antes, tenía que haberse emitido después, que es como la continuación de Six Flying Dragons. Y también en otra serie que os traje aquí al canal, que es Bright of Hawaii, que os la dejaré por aquí arriba para que le podáis echar un revisionado, ¿vale? Y luego tenemos al príncipe Dowon, o Lee Rim, o Ji Rim, lo va a interpretar Cha En-wo, que por ejemplo tiene Revenge Note. Eh, los papeles, las dos actuaciones son muy buenas y luego hay una serie de secundarios que también son bastante interesantes, que dan una profundidad a la historia. Nada más, espero que os haya interesado. Si es así, le dais un buen like, la compartís y la difundís para que más gente le pueda llegar a conocer cómo era la labor de los historiadores en Joseon, aunque aquí se mezcla, yo le hubiera quitado un romance y le hubiera puesto más historia o más profundidad histórica. Y finalmente, pues ahí tenéis mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis, perdonad que el lapsus, por si os interesan mis videos o por si queréis comentarme cualquier cosa que sea asiática o no, pues ahí están esas redes sociales. Por aquí abajo va a estar el correo electrónico por si queréis profundizar más en esta review y en todas las reviews que he ido subiendo aquí al canal. Y finalmente ahí está en el botón de suscripción si os interesan mis videos y si os queréis suscribir al canal. Y finalmente ahí está la campanita de suscritos si queréis que YouTube os avise en Naginata ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo. Espero que os haya interesado y que la historia nunca muera. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.